A ver, es posible que la historia se repita, pero de las formas más inesperadas. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, la verdad, fascinante y un poco controversial. Se trata de cómo ciertos patrones de conducta dentro del cristianismo, con el tiempo, llegaron a ser un espejo, un reflejo sorprendente de aquello que el propio Jesús criticó en los fariseos. Y bueno, esa es la gran pregunta que nos va a guiar en este análisis. Ojo, no se trata para nada de señalar o acusar a nadie. La idea es entender un patrón histórico que, la verdad, ha dejado a muchos pensando, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué? Pues vamos a intentar descubrirlo. Ok, pero antes de meternos de lleno, es súper importante aclarar un punto. Esto no es para poner etiquetas, para nada. Nos vamos a enfocar en un patrón de actitudes, en comportamientos específicos que curiosamente pueden aparecer en cualquier sistema de creencias, en cualquiera, sin importar el nombre que tenga. Bien, para poder entender este eco en la historia, primero tenemos que escuchar, digamos, la voz original. Así que vamos al punto de partida. ¿Qué fue exactamente lo que Jesús criticó en algunos fariseos según los evangelios? Pues miren, según los textos, las críticas se pueden agrupar en 4 puntos principales. Para empezar, esa tendencia de poner las tradiciones humanas al mismo nivel que la ley divina, o a veces incluso por encima. Luego, un sentido de exclusividad muy fuerte, la idea de que solo nuestro grupo tiene la verdad. Tercero, la búsqueda de estatus, de reconocimiento, a través de jerarquías bien marcadas. Y por último, y esto es clave, la hipocresía de ponerle cargas a la gente que ellos mismos ni de chiste llevaban. Y ojo, que esto no es solo una interpretación. El Evangelio de Marcos lo dice así, directo y sin rodeos. Esa frase es básicamente el corazón de la crítica. Cómo se reemplaza lo que es esencial por lo secundario, lo divino por algo que es simplemente humano. Bueno, ahora sí avancemos en el tiempo. Vamos a ver cómo este patrón original resuena más adelante en la historia. Es aquí donde la comparación se pone interesante, porque vemos cómo estas mismas dinámicas vuelven a aparecer, siglos después, dentro del cristianismo ya institucionalizado. Y lo que se ve es un reflejo casi perfecto. Por ejemplo, tradiciones humanas como credos o ciertas normas que de repente se volvieron más importantes que los principios centrales de las escrituras. O la idea de que solo un grupo específico tiene la autoridad para interpretar la verdad. También se formaron jerarquías muy rígidas que poco a poco se fueron alejando de aquel modelo original de comunidad. Y claro, la autoridad, a veces, se empezó a usar más para controlar que para servir. Cuando se ponen las dos cosas, una al lado de la otra, el paralelo es impactante. La imposición de tradiciones humanas se transforma en imposiciones doctrinales. La búsqueda de títulos y prestigio resuena en las jerarquías superestructuradas. Y esa idea de ser los únicos con la verdad se repite en la afirmación de ser la única iglesia verdadera. El patrón, la verdad, es innegable. Ok, pero no es suficiente con ver el patrón. La gran pregunta es, ¿por qué se repitió? ¿Qué fue lo que llevó a un movimiento que en sus inicios se oponía a estas cosas a terminar adoptándolas? Hay que pasar del ¿qué pasó? Al ¿por qué pasó? El análisis apunta a 3 razones principales, como 3 grandes motores. Primero, hay una razón histórica. Segundo, una sociológica, que tiene que ver con la necesidad de cualquier grupo de tener unidad. Y tercero, una razón que es, profundamente humana. Vamos a ver las que tuvieron más peso. La razón histórica es fundamental. Pensemos en el siglo IV. El cristianismo pasa de ser un movimiento perseguido a ser la religión oficial del Imperio Romano. Un cambio radical. Y claro, con el poder institucional vienen las estructuras de control, las jerarquías y esa necesidad de fijar doctrinas de forma muy estricta, para mantener ese poder. Y luego está el factor humano, el famoso ego espiritual. La fuente lo define como la trampa más peligrosa de todas en la vida religiosa. Es esa creencia, a veces muy sutil, de que por ser buenos o por saber más, somos moralmente superiores a los demás. Es un impulso que, la verdad, no conoce de religiones ni de épocas. Y con esto vamos llegando al veredicto, a la conclusión de este análisis. Y aquí es súper importante reforzar la idea central para que no haya malentendidos y quede clara la lección de fondo. Entonces, la idea central es esta.
La comparación nunca fue para poner una etiqueta, sino para describir un patrón de comportamiento. Es un recordatorio de que el legalismo, la hipocresía, el elitismo son tendencias muy humanas que pueden aparecer en cualquier sistema de creencias, en cualquiera, sea religioso o hasta secular. Y todo esto nos deja con algunas señales de alerta, muy prácticas. ¿Cuándo se encienden los focos rojos? Pues cuando las tradiciones empiezan a pesar más que los principios originales. Cuando un grupo cree que es el único que está en lo correcto. Cuando la religión se usa para controlar o juzgar duramente a otros. O cuando los títulos y el rango importan más que el servicio. Si eso pasa, es muy posible que este viejo patrón esté haciendo de las suyas otra vez. Y esta última cita creo que lo resume todo a la perfección. La crítica original nunca fue contra una fe en sí o contra un texto sagrado. Fue contra la distorsión de esa fe, la hipocresía y el legalismo. Y esa diferencia, esa distinción, es fundamental. Sigue siendo súper relevante hoy en día. Así que, al final, este recorrido histórico nos deja con una pregunta abierta. Sabiendo que estas tendencias humanas siempre pueden volver a aparecer, la gran cuestión es, ¿cómo se pueden reconocer y evitar estos patrones hoy? Es una reflexión que ya no es solo sobre historia, sino que nos toca muy de cerca en el presente.